Enfermedades no transmisibles en Centro de Salud Simón Bolívar Puno. Introducción. El presente trabajo tiene como objeto analizar las enfermedades crónicas o también conocidas como enfermedades no transmisibles. Afectan a todos los grupos de edad y constituyen un grupo heterogéneo destacando en las de mayor frecuencia el problema de la hipertensión, HTA, diabetes mellitus, obesidad, entre otros, contribuyendo a un problema de salud pública por ser una causa de morbilidad, en el marco del proceso de envejecimiento de la población en nuestro país y por el modo de vida poco saludable, centrando el estudio en la importancia de la prevención y el papel en ello de los profesionales de la salud. Para ello, el trabajo se va a estructurar de acuerdo a las patologías de mayor frecuencia. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que la presión ejercida por la sangre al interior del círculo arterial es elevada. Esto trae como consecuencia el daño progresivo sobre diversos órganos del cuerpo, así como requerir esfuerzo adicional por parte del corazón para bombear sangre a través de los vasos sanguíneos. La diabetes mellitus es una de las principales enfermedades crónicas que afectan la salud a nivel mundial, no solo por las altas tasas de morbilidad, mortalidad e invalidez, sino también por su repercusión a nivel individual, familiar y comunitario. Así se reportó que existían más de 135 millones de personas con diabetes en el mundo. En la actualidad estas cifras siguen ascendiendo. En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes y se calcula que para el año 2030 serán 438 millones. Aproximadamente. Sin embargo, estas cifras pueden ser aún menores que la realidad, ya que se considera que la mitad de los afectados desconocen su situación, por padecer la enfermedad en grado leve y que cerca del 40% de las personas obesas sufre diabetes sin saberlo. Las enfermedades crónicas no transmisibles afectan a todos los grupos de edad y constituyen un grupo heterogéneo de padecimientos como la diabetes e hipertensión arterial, entre otros, contribuyendo a un problema de salud pública por ser una causa de morbilidad. En el marco del proceso de envejecimiento de la población en nuestro país y por el modo de vida poco saludable. Objetivos. Disminuir la frecuencia de enfermedades no transmisibles en el departamento de Puno. Contenido. Definiciones. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que la presión ejercida por la sangre al interior del círculo arterial es elevada. Esto trae como consecuencia el daño progresivo sobre diversos órganos del cuerpo, así como requerir esfuerzo adicional por parte del corazón para bombear sangre a través de los vasos sanguíneos. La presión arterial normal en adultos es de 120 milímetros Hg cuando el corazón late, representado de esta forma la tensión sistólica, y de 80 milímetros Hg cuando el corazón se relaja, representando de esta forma la tensión diastólica. Cuando la presión sistólica es igual o superior a 140 milímetros Hg y la tensión diastólica es igual o superior a 90 milímetros Hg, la presión arterial se considera alta o elevada. Para determinar hipertensión arterial en una persona adulta se debe acudir al consultorio médico en varias oportunidades y diferentes horas según determine el médico para mediciones de presión arterial completas, donde se obtendrá la presión arterial promedio. Etapas de la presión arterial alta en adultos. Epidemiología. Se considera que a nivel mundial las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17.5 millones de muertes por año, lo cual representa 31% de todas las muertes, siendo la hipertensión arterial una de las causas de mayor mortalidad por su inadecuado control, por consiguiente causando anualmente 9,4 millones de muertes, 62%. Muchas de las cuales pudieron haber sido evitadas. Hipertensión arterial en América Latina y el Caribe afecta entre un 20% y el 40% de los adultos, lo que representa alrededor de unas 250 millones de personas. Hipertensión arterial en el Perú, considerando a la población de 15 y más años de edad con presión arterial medida, se encontró un 16,6% con hipertensión arterial, siendo los hombres más afectados, 21,5%, que las mujeres, 12,3%. La prevalencia de hipertensión arterial es mayor en la costa, 20,2%, seguido por Lima Metropolitana, 18,7%. En tanto, la menor prevalencia se registró en la selva, 11,9%, y en la sierra, 13,3%. El 12,2% de la población de 15 y más años de edad fue diagnosticada con hipertensión arterial por un médico o profesional de la salud. La población femenina que padece la enfermedad alcanzó el 14,0% y la masculina 10%. La población diagnosticada con HTA que recibió tratamiento es del 62,2%, ha recibido y o comprado medicamentos para controlar la presión alta. La población femenina hipertensa con tratamiento farmacológico alcanzó el 63,3% y la masculina 60,5%.
La mayor proporción de hipertensos con tratamiento reside en Lima Metropolitana y Costa sin Lima Metropolitana con 69,3% en cada caso, seguido por La Selva, 51,2%, y Sierra, 46,2%. Factores de riesgo. Antecedentes familiares de hipertensión arterial, consumo de tabaco, sedentarismo, obesidad, alteración de los niveles de colesterol y triglicéridos, estrés o depresión, diabetes, consumo excesivo de sal en los alimentos, dieta deficiente en frutas y verduras. Síntomas. Los síntomas son imperceptibles en 80% de los casos, por lo que es llamada la enfermedad silenciosa. En algunos casos se presenta cefalea, zumbido de oídos, mareos, visión borrosa o con luces centelleantes, sangrado por las nariz. Exámenes auxiliares. Hemoglobina y hematócrito glucosa en ayunas. Colesterol total y triglicéridos séricos en ayunas. Examen de orina, urea y creatinina. Proteinuria cuantitativa en 24 horas. Tratamiento. En pacientes hipertensos que iniciarán terapia farmacológica son hipertensos con riesgo cardiovascular bajo que han realizado cambios en el estilo de vida por lo menos 3 a 6 meses y en quienes no se han obtenido las metas de la presión arterial. Hipertensos con niveles de presión arterial sistólica 160 mmHg o presión arterial diastólica mmHg, independiente de otros parámetros. Hipertensos a partir de riesgo cardiovascular moderado, independiente del nivel de la presión arterial. Enalapril, 2 veces al día, 10 a 20 mg por día, o captopril 25 mg o 50 mg. Losartán, 2 veces al día, 50 a 100 mg por día, o hidroclorotiazida, 1 vez al día, 12.5 a 25 mg por día. Amlodipino, 1 vez al día, 5 a 10 mg por día. Complicaciones. Infarto cardíaco. Primera causa de muerte en el mundo. Preeclampsia, segunda causa de muerte en gestantes en nuestro país. Accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, daño ocular. Medidas preventivas. Mantener un peso ideal. Realizar actividad física. Consumir frutas y vegetales. Reducir el consumo de sal en nuestra dieta. Reducir el consumo de grasas de origen animal. Evitar el consumo de drogas como el alcohol, cigarrillos. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico, cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o a una combinación de estas causas. También se acompaña de anormalidades en el metabolismo de los lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos. Tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1. Es más frecuente en personas jóvenes, por debajo de los 25 años, y afecta a cerca de 4,9 millones de personas en todo el mundo. No se observa producción de insulina, debido a la destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La destrucción suele ocurrir en plazos relativamente cortos, especialmente en los más jóvenes, predisponiendo a una descompensación grave del metabolismo llamada cetoacidosis, con una alta prevalencia. Diabetes mellitus tipo 2. Representa entre un 90 a un 95% de las diabetes. Se caracteriza por una resistencia a la insulina y, al menos inicialmente, en una deficiencia relativa en la secreción de insulina, cuya cantidad, si bien elevada en comparación con una persona normal, es insuficiente en relación con los niveles elevados de glicemia. A medida que la enfermedad avanza, el páncreas comienza a producir menos insulina y finalmente las células beta fallan. A diferencia de la DM1, no hay un componente autoinmune presente. Se presenta en mayores de 40 años, la mayoría de los cuales presenta obesidad abdominal como parte del patrón de exceso de depósito de grasa que presentan las personas con resistencia insulínica. Se acompaña frecuentemente de otras anormalidades como hipertensión arterial, dislipidemia, disfunción del endotelio vascular. El diagnóstico suele hacerse transcurridos varios años desde el inicio de la enfermedad, ya que la hiperglucemia se desarrolla gradualmente y en su periodo inicial no produce síntomas notables. Sin embargo, durante este periodo los pacientes pueden desarrollar cualquiera de las complicaciones macrovasculares y microvasculares de la enfermedad. Durante este periodo inicial se presenta una condición denominada intolerancia a la glucosa. Diabetes mellitus gestacional. Es aquella que aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo en mujeres sin el diagnóstico previo de DM. Se presenta generalmente en mujeres mayores, hispanoamericanas, afroamericanas, asiático-americanas, indígenas o nativas. La diabetes mellitus gestacional representa riesgos para la madre y el recién nacido.
siendo el aumento de la glicemia entre las 24 y 28 semanas del embarazo un indicador de mayor probabilidad de complicaciones. Durante el embarazo se producen grandes cambios en el metabolismo, puesto que el feto utiliza la energía de la madre para alimentarse, oxígeno, entre otros. Esto conlleva a tener disminuida la insulina, provocando esta enfermedad. Epidemiología. Según la Federación Internacional de Diabetes, en el mundo existirían 387 millones de personas con diabetes, de los que 179 millones, 46%, estarían no diagnosticados. La mayoría tiene entre 40 y 59 años. El 77% de las personas con diabetes viven en países con ingresos medianos y bajos. Para el 2035 se estima que en el mundo se sumarían 205 millones de nuevos diabéticos. En el Perú, según la Organización Mundial de la Salud, existiría un 6.7% de personas con 18 años a más que tienen azúcar elevada en sangre, igual a 126 mg/diagonal-diel, o que toman medicación hipoglucemiante o tuvieron diagnóstico previo de diabetes mellitus. Cuadro clínico: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso a pesar de la polifagia. Se debe a que la glucosa no puede almacenarse en los tejidos debido a que estos no reciben la señal de la insulina. Niveles elevados de glucosa en la sangre y orina, fatiga o cansancio. Cambios en la agudeza visual. Dificultad en la cicatrización. Infecciones en piel y mucosas. Signos y síntomas menos frecuentes. Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres. Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. Ausencia de la menstruación en mujeres. Hormigueo o adormecimiento de manos y pies. Piel seca, úlceras o heridas que cicatrizan lentamente. Debilidad, irritabilidad, cambios de ánimo, náuseas y vómitos, mal aliento. Etiología. Se debe a una inadecuada producción de insulina en el páncreas donde las células beta se destruyen por un fenómeno autoinmunitario. Es un trastorno complejo causado por mutaciones de varios genes, y también por factores ambientales. Factores de riesgo: sobrepeso, sedentarismo, hipertensión arterial, colesterol alto, hábito nocivo como fumar. Factores no modificables. El riesgo de diabetes aumenta con la edad. Genética: tener familiares diabéticos, o pertenecer a determinada raza, negra, hispana o asiática. Mujeres con diabetes durante las gestaciones, otras enfermedades o tratamientos. Tratamiento: insulina, metformina 500 miligramos, tiazolidinedionas tabletas 15 miligramos, 30 miligramos, 45 miligramos. Dieta y ejercicios: aumentar legumbres, verduras, cereales integrales, frutos secos, apio, palta, cebolla, champiñones, germen de trigo, reducir el consumo de azúcares, alimentos refinados, miel, grasas saturadas, bebidas alcohólicas. Obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, en cuyo desarrollo están implicados determinantes genéticos y ambientales. Se manifiesta por una alteración en la composición corporal, provocando un aumento del compartimento graso. En la mayoría de los casos, el aumento de los depósitos de tejido adiposo va acompañado de un aumento del peso corporal, dando lugar a un aumento considerable del riesgo de aparición de comorbilidades que afectan la calidad y esperanza de vida. Epidemiología. Según la OMS, es considerada como una enfermedad crónica, también como la epidemia del siglo XXI, dado que está produciendo un gran impacto sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto sanitario. La OMS ha recogido diversos informes relacionados con la dieta y la salud, en los que se reconoce el impacto que tiene la obesidad en la prevalencia de numerosas patologías crónicas como son las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, patología musculoesquelética, mala calidad de sueño y algunos tipos de cáncer. Según la OMS, advierte acerca de la gordura abdominal en hombres es igual o mayor a 101 centímetros. Mujeres 89 igual o mayor medido a la altura del ombligo. A nivel mundial, Estados Unidos es el país con mayor prevalencia de obesidad, ya que un 66% de la población norteamericana presenta sobrepeso y aproximadamente un 32% sufre obesidad. Cabe resaltar que esta prevalencia es mayor en mujeres y en etnias negras e hispanas. Más de 240.000 niños en el país son afectados por la desnutrición crónica y los mayores índices se registran en los menores de 5 años. Estas alarmantes cifras se recogieron principalmente en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica. Es justamente esta última la que se encuentra en peor situación, ya que 35 de cada 100 niños tienen desnutrición. En el Perú la obesidad es un problema de salud pública que avanza cada vez más y más, pero que al momento no es comparado con las cifras de México, donde ya se trata de una situación crítica.
Clasificación de índice de masa corporal, OMS. Clasificación de IMC, OMS. 40. Obesidad tipo 3. Cuadro clínico. Dificultad para respirar y ahogo. Artrosis especialmente en las caderas, rodillas y tobillo. Tumefacción de los pies y los tobillos, causada por la acumulación a este nivel de pequeñas a moderadas cantidades de líquido. Edemas. Tratamiento. Hábitos saludables. Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total. Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos. Limitar la ingesta de azúcares. Realizar una actividad física periódica. Violencia. Introducción. La violencia, debiera estar ya desterrado en una sociedad civilizada, sigue actuando entre nosotros como si fuera el único medio, por medio del cual unos pocos hacen oír su voz, mientras que la mayoría, perjudicada, ha de seguir aguantando. La violencia en la familia es la base de tanta violencia. Se ve a diario como madres y padres dañan tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, de ser futuras personas violentas. Si no tomamos conciencia cada uno de nosotros de la violencia que generamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, no podemos contribuir a que cese tanta violencia en este país. Los adolescentes de nuestro país están actuando de una forma vandálica, agresiva. Esto se debe a la formación inadecuada de valores en su familia, falta de amor que hay en sus casas, falta de conocimientos que le permitan razonar que cubrir su rostro con una capucha y salir a cometer actos que atentan contra la integridad. Está claro y da lástima que ya ni en nuestro hogar podemos estar confiados y protegidos de cualquier delincuente. Tipos de violencia. Violencia familiar. Es la de mayor incidencia que se da por alguno de los integrantes del grupo familiar sobre otro, ocasionando una lesión no accidental en el aspecto físico y psicológico. Cabe destacar que este tipo de violencia es penado por la ley. Sin embargo, es un delito que no suele ser denunciado, ya que la víctima siente temor y vergüenza de denunciar a un miembro de su propia familia. Violencia laboral. Es toda acción ejercida dentro del contexto laboral que manifieste abuso de poder por parte del personal de mayor jerarquía. Suele manifestarse a través del maltrato verbal, recurrente y sostenido sobre un trabajador o trabajadora, el acoso sexual y la agresión física. Violencia docente. Este tipo de violencia se origina en las aulas de clases, siendo el causante el propio personal docente del centro educativo. En muchas ocasiones esta violencia es realizada con el objeto de mantener el poder y el orden dentro del grupo. Suele manifestarse a través de calificativos humillantes y discriminación, ya sea por su condición social, académica o sexual. Es importante resaltar que las víctimas no solamente son los alumnos y sus padres, también pueden ser los mismos compañeros que integran el personal administrativo y de servicio del colegio. Lamentablemente, en la actualidad, la violencia docente ha tenido un importante crecimiento con el paso del tiempo. Violencia en la comunidad es aquella que se origina dentro de la misma comunidad y que se encuentra relacionada con los pocos o escasos valores inculcados, y el mal concepto de la conducta insana de las personas que viven dentro de esa comunidad. Este es un fenómeno que existe desde hace tiempo y que con el transcurso del tiempo se ha ido incrementando, teniendo un impacto negativo en el desarrollo del individuo dentro de la sociedad. Esta clase de violencia se manifiesta a través de actos como robos, hostigamiento a los habitantes, agresiones sexuales, etc. Violencia feminicida es una de las formas de violencia más extremas realizada en contra de las mujeres, atentando en contra de los derechos humanos de las mismas, en especial su derecho a la vida, a la seguridad y el acceso a la justicia. Este fenómeno incluye diferentes tipos de violencia como lo son el feminicidio, suicidios, accidentes, etc. Violencia física es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La cual puede hacerse de dos formas. Una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones. La otra es al restringir sus movimientos encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte. Violencia psicológica. Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Violencia patrimonial es cualquier hecho o supresión que con ilegitimidad implique daño a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta a través de la pérdida, sustracción, transformación, ocultamiento, destrucción o retención de bienes,
instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinados a la satisfacción de sus necesidades. Violencia sexual. La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones efectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. Consecuencias psicológicas. Suicidio, problemas de salud mental, temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, depresión, asco, desconfianza, aislamiento, marginalidad, ansiedad. Métodos sociales de corrección. Existen varios métodos para corregir la violencia, entre ellos, intervención policial, internamiento en las cárceles. Conclusión, la modificación de estilos de vida saludable. Una dieta equilibrada y realizar actividad física periódica de al menos 30 minutos contribuiría en gran parte en la disminución de las diferentes enfermedades no transmisibles. La prevención es fundamental para evitar las diversas enfermedades no transmisibles, sobre todo las de mayor incidencia como la hipertensión arterial con un adecuado control de presión arterial, diabetes mellitus, control de glucosa. Autor, Luzgarda Huanca Yapochura, Daisy Mary Luna Mamani, Marlene Ruth Barraza Cuno. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.